buenas, bienvenidos a un nuevo programa de American Skin Sports. Bienvenidos a un nuevo programa sobre el baloncesto. Y en este caso vamos a hablar sobre la NCAA, los más jovencitos. Es tradición ya que en este programa pues hablemos de el torneo del baloncesto, el March Madness, la Final Four, un poquito todo lo que va a llegar a la NBA. Y para eso, como siempre, contamos aquí con Enrique Pedro. Un placer, Enrique, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Encantado de volver por aquí y de hablar con vosotras. Encantado, Enrique. Fernando, bueno, aquí estamos, ¿no? A contar un poquito lo que pasó ayer, que no lo he comentado, lo que pasó en el partido, pero UConn volvió a ganar back to back contra Purdue en un partido que, bueno, no tuvo mucha historia y también como el resto del March Madness, la Final Four y todo. Fernando, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, aquí una vez más desde Chicago, un placer hablar con vosotros de este tema tan fascinante aquí en Estados Unidos. Y el head coach ya estaba hablando hoy del three-peat, ya tiene mentalidad ganadora para ganar y ser no sé si el primero de la historia en hacer tres consecutivos en el lado masculino, así que veremos a ver. Yo creo que no, porque en esa época de los UCLA de John Gooden, pues ganó, yo creo que ganó tres seguidos en esa época, de los 60 y 70, porque ganó, yo creo que son 10 ahí en, en los 60 y 70, así que 10 o 11. O sea que haría tres seguramente. Pero bueno, se entraría en el Olimpo, que ya está. Don Harley, un Olimpo de familia, porque su padre también y su hermano ganó, no sé si 26 títulos con el High School también, o sea que una barbaridad. Ay, o eres entrenador de baloncesto o no perteneces a la familia. Bueno, David, ¿qué tal estamos? Muy buenas chicos, muy buenas equipo. Pues sí, ya estamos aquí hablando un poquito de lo más importante, diría yo, porque muchas veces la NBA la tenemos como el pedestal absoluto, pero realmente lo que mueve pasiones en Estados Unidos es la NCAA, el baloncesto universitario, audiencias increíbles, pasión como nunca. Se jugó en Phoenix, en Glendale, en el estadio de los Arizona Cardinals, haciendo referencia a nuestro programa también, en que hacemos fútbol americano. Y la verdad que una pena que, que este año no ha habido una competitividad importante. Luego intentaremos analizar un poquito todo lo que ha ocurrido en el Match Madness y en esta Final Four. Y también, ahí Enrique ahora nos comentará un poco que parece que no viene un draft espectacular, pero seguro que nos saca alguna cosilla interesante por ahí. Pero sin duda alguna, pues una gran diferencia, un nuevo dominio en el baloncesto universitario con Don Harley, como habéis comentado, que es uno al selecto club de Coach K, por ejemplo, o Billy Donovan, como entrenadores que han ganado, han repetido en back-to-back. Y la verdad que no sé si conseguirá ser centipede o no, pero la verdad que UConn, la Universidad de Connecticut, la verdad que ahora mismo está dominando el baloncesto universitario de una manera, yo en mi opinión, más como un juego coral, como un juego de equipo sobre todo. Y para mí eso es clave en este baloncesto y es importante para que, porque fíjate, hablábamos fuera de aquí del programa con Fernando un poquito de cómo está esta actual NBA, del nuevo baloncesto, que yo nunca pensaba que iba a criticarlo un poco a esta NBA, sobre todo en los últimos 5 años, por las características que tiene el juego. Pero ahora hablaremos de la estrella del 224 canadiense, que Tash Early, que es, me lo voy a decir así, claro. Sakidi. Sí, 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 casi Sakidi, he dicho AC, ¿no? No, No, no es sé qué has Sakidi. dicho. Algo raro. Nacido en Toronto, por cierto, y de ascendencia china, su madre es china, 2,24, lo mismo que mide que Wemby, pero un jugador totalmente diferente a Wemby, absolutamente. Luego nos dirá su opinión de dónde puede acabar y qué puede hacer este chico en la NBA o no. Y sobre todo, fíjate, también quería recordar otro tipo de baloncesto, porque en la retransmisión aquí en España, en Movistar, lo recordaron muchísimo, que era la primera vez que había dos jugadores de 7 pies que se enfrentaban, de más de 7 pies, que es desde la época, creo, desde el año 84, entre Patrick Ewing y un tal Hakim Olajuwon, ni más ni menos. No quiere decir que sean parecidos ni que vayan a serlo, ojalá, con el otro jugador, el de Yukon, Donovan Catlin, pues la verdad que también es un 2,18, pero, pero bueno, fue curioso ese dato y recordó un poquito a ese baloncesto que ya parece que ha desaparecido y que es bueno recordarlo un poco. Así que bueno, muchas ganas de comentar y de ver lo que nos encuentra Enrique y de la visión de Fernando e Iván. Sí, vale, pues ahora David, y bueno, vamos a empezar como siempre, por poner en contexto un poquito. Antes de nada, recordad suscribiros al canal American Skin Sports, like, comentarios, que vamos a seguir haciendo cosas de cine, cosas de NBA, cosas de NCAA, NFL
entrevistas, muchas cosas más. Darle ahí a ese like, darnos amor, que la verdad es que esto tiene mucho trabajo y queremos que se vean recompensas. Vamos con los resultados, cómo han llegado los dos equipos, cómo llegaron a esta final. Hay que decir que UConn tuvo un récord, bueno, el récord general ha sido de 37-3, mientras que Purdue de 35-9. O sea que, bueno, estaban más o menos similares. Y en la Final Four, que como has comentado David, se celebró en Phoenix, en Arizona, pues Purdue ganó 63-50 a North Carolina State, partido muy, muy defensivo. Y por otro lado, UConn venció 86-72 a Alabama, un partido más ofensivo. Y ya en la gran final, UConn se lo llevó 75-60 contra Purdue. Tuvimos partido hasta el descanso, se fueron ganando de 6, pero en la segunda mitad no hubo pues, manera de que pudiesen remontar y sobre todo, hay que decirlo, que los Huskies plantearon, Don Havlicek planteó un partido en el que al grandullón que has dicho tú, al canadiense, Zach Edey, iba a meter 50, 100, 200 puntos, les daba igual, pero el resto del equipo no iban a anotar y así fue, 7 triples intentados. Esto no pasaba desde, he escuchado por ahí en podcasts americanos, 300 partidos sin intentar al menos 8 triples por Purdue. Anotaron solo uno. Y cuando anotaron ese triple, que faltaban 2 minutos para el final de la primera parte, Don Harley pidió tiempo muerto porque estaba un poquito enfadado porque habían anotado un triple. Increíble la mentalidad que tenían. Enrique, esto nos da el ejemplo de que este equipo, aparte de ser un equipo coral, de tener a 5 jugadores con una IQ increíble, que pueden jugar en todas posiciones, intercambiar, esto ha hecho que UConn haya dominado, sin lugar a dudas, toda la temporada. Ha ganado los 6 partidos del torneo por dobles dígitos y también los del año pasado, que recordemos que vienen de ganar. O sea, 12 partidos consecutivos por dobles dígitos. Tengo aquí un dato súper curioso y es que han ganado por 140 puntos de ventaja todos estos partidos y han superado el récord de Kentucky en 1996, que estaba en 126. O sea, que No, vaya equipazo, de los mejores equipos de muy la historia. aplastante, muy Muy aplastante. Y muy encima aplastante. Purdue no tan llamativo ese más menos, pero sí que también ha tenido un rating muy alto. Creo que casi llega también a 100 puntos. La verdad es que ha habido muchísima diferencia. Por eso he comentado al principio que parece que no ha habido torneo, ¿no? Con estos dos equipos tan superiores al resto. Así es. Y lo curioso es que el partido fue 75-60 y los dos equipos en temporada regular habían anotado más de 80 puntos de media. Sabemos que es una final, sabemos que los equipos ajustan, pero bueno, mucha, mucha defensa de UConn. Enrique, ¿cómo lo vistes? Que seguramente habrás seguido todo el torneo hasta este desenlace. Sí, no, pues lo que habéis dicho, la final es que la lástima de este equipo de Yukon es que es tan bueno y tan superior que parece que lo que haya conseguido sea fácil. ¿Sabes? Parece que quien haya visto el partido parece que Purdue sea un equipo de medio pelo que solamente tiene a Sakidi y nada más, y no es así. Tiene buenos jugadores, han perdido muy pocos partidos y la realidad es que habían sido los dos mejores equipos de la temporada con diferencia durante todo el año y era la final súper esperada. Pero bueno, sí es verdad que Yukon al final ha demostrado tener muchísimo más equipo y muchísimas más variedades. Tenía un plan muy claro, como has dicho. Yo creo que les daba igual que Idi metió 37, pero como si hubiese metido 50. Mientras los de fuera no metieran, lo tenían clarísimo. Y ellos sí que tienen muchas armas, muchos jugadores. Esta vez el máximo autor fue Tristan Newton, pero muchos jugadores aportaron. Entonces, bueno, una lástima que no hubiera algo más de competición, sobre todo por la emoción, ¿no? De lo que es el partido y ver un buen partido. Pero, joder, es que esta Yukon es un equipo histórico y yo creo que pasarán años a lo mejor para que lo valoremos y veremos cómo así lo es. Sí, totalmente. No, o sea, a mí me gustó la reflexión que hacía David. A mí me gustó mucho estos días ver un baloncesto universitario, que vamos, yo sigo más la NBA que el baloncesto universitario, pero desde los últimos 7 años que vivo aquí, el March Madness sí que lo he seguido en detalle y me gusta mucho porque es otro tipo de baloncesto, que no digo que es diferente, o sea, para gusto los colores, pero no es un baloncesto de solo triples, ahí ves más cositas. Entonces, pues hay muchas más canastas, pues bandejas, hay movimientos de pivot, como ayer. La verdad es que el clinic de movimientos de pivot de Shaq Edey en la primera parte es monumental. O sea, es algo
Yo personalmente, pues sí soy un poco más nostálgico con ese pivot clásico que no existe ya tanto en la NBA y me gustó mucho verle en este March Madness, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, coincido en que pues, la coralidad de UConn fue mucho más importante en la final y supieron parar a Purdue y dejar a Zach Edey hacer hasta donde pudo, pero al hombre se le veía cansado, o sea, algo que notas. Al final es un partido, el ritmo del partido fue muy intenso y al final, pues Se notó el cansancio Fernando en el tiro libre, en el airball que Sí, tiró. sí, un Ahí airball se ahí. notó, pero muchísimo. sí, porque es un buen tirador de tiros libres, Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Muchas sí, faltas sí, es tiro buen libre mete tirador. buena. Además, Sí, con sí. con un arco ahí que parece que la Sí, tira sí. al techo el balón, es buen tirador. Lo que pasa es que ya es lo que digo. La falta de competitividad, luego entraremos más en detalle, pero yo estaba pendiente a ver si salía el dato de audiencia de ayer para compararlo con el del domingo, pero yo creo que la falta de a lo mejor emoción en el partido, unido a que aquí se quejaban mucho en Estados Unidos, que si, bueno, en España se reirían, claro, pero claro, hay que entender el contexto que aquí las 9:20 de la noche en Nueva York es muy tarde, un lunes, para que pongan una final universitaria, entonces protestaban mucho aquí en Estados Unidos que la final femenina, o un domingo a las 3 de la tarde y la final masculina un lunes a las 9 de la noche, ¿sabes? Entonces, veremos a ver cómo es la audiencia al final, pero parece ser que... Yo no sé cuántas veces habrá ocurrido, pero esta vez creo que la audiencia del domingo va a ser más alta. Pero bueno, más allá de Hablaremos eso, más adelante de ese partido también, el de habrá que las, hablar. de las Pero mujeres. no quiero entrar ahora, entraremos más tarde, pero vamos, para mí una gran final y yo destacar a Spencer. A mí me gustó mucho Spencer, no solo por lo que aportara, sino por la actitud. O sea, la actitud de ese jugador ayer le veías y es que dejaba todo en la pista y la conexión que tenía con sus compañeros y es que no se arrugaba. O sea, recuerdo una canasta una bandeja con el brazo en extensión por encima de Shaqiri, que es tremendo. Pues eso, un tipo valiente que no se arruga y con una actitud que, no sé, digna de elogio y para enseñar a toda la gente joven, desde luego. Si os parece ya, igual entramos ya en lo caliente y que Enrique nos pueda guiar un poquito. Varias preguntas, a ver si nos puedes contestar. Primero, el porqué de tanta diferencia con estas dos universidades, en qué se basan estas dos universidades para tener esta diferencia. ¿Por qué este año parece ser que en el draft no vamos a tener grandes estrellas y no nos desvelas alguna sorpresa que tengas por ahí? Por supuesto, ¿qué opinas de Zakir y qué puede hacer en la NBA, si es que puede destacar o no? ¿Y cómo ves sobre todo eso, estos jugadores a futuro? Porque se está viendo un poquito en el college últimamente y en la NCAA eso, de que hay jugadores que destacan muchísimo en esta competición y después, bueno, ha ocurrido también en la historia, pero a veces parecía o nos daba la sensación de que no, o había más nombres, de que muchos de estos chicos pues igual no van a acabar en la NBA. Por ejemplo, Spencer, este que está comentando Fernando, pues no sé si tiene nivel para jugar en la NBA o qué podría hacerlo. ¿Cómo ves, por entrar un poquito ya en contexto, un poquito para ver cómo es tu reflexión, Enrique? Bueno, lo que primero que has comentado de diferencias de Yukon y Purdue es que yo creo que son dos programas ahora mismo que están en un punto totalmente diferente, ¿no? Habéis dicho que Yukon era campeón ya el año pasado y repetía, y Purdue creo que no jugaba una final desde 1969 o algo así, o sea que ahora mismo Yukon posiblemente sea el programa más bien construido y más sólido de todo el panorama universitario por encima de las clásicas Duke, Kentucky, North Carolina, porque llevan 6 campeonatos todos desde 1999, o sea, muy poco tiempo. Es un equipo muy, muy bien construido y muy sólido. Entonces, también yo creo que la presión tampoco era la misma, porque Purdue el año pasado ya partía como favorita y cayeron en primera ronda contra un SID 16 y fue algo sonadísimo. Entonces, este año, pues bueno, tenían también esa presión de ver si Eso, conseguían. Enrique, tiene mérito también, ¿eh? Porque eran la segundo equipo Sí, que sí, siendo el sí. número uno caía en primera ronda y recuperarse el año siguiente, llegar a la Final Sí, Four y jugar la final, la verdad es que tiene un sí, sí. mérito muy, muy grande. Sí, yo más creo que lo del año pasado fue un accidente. Yo estoy seguro que si aquellos dos equipos jugaran 10 partidos, 9 los ganaría Purdue, pero justo ese tocó el que perdieron en el momento importante. Pero es un buen equipo y bueno, y sobre todo que contar con un pivot así como tienen en Sakidi, que 2 veces el National Player of the Year, algo que no pasaba tampoco desde Ralph Sampson,
O sea que tener a un tío así dominante en baloncesto universitario es muy determinante contar con este tipo de jugadores y es el que les ha llevado a la final estando bastante bien rodeado, ¿no? Luego, es verdad que cambia mucho, y lo estamos viendo, ¿no? Lo que es el baloncesto universitario de lo que es la NBA, ¿no? Sakidi, bueno, en los 80 seguro y en los 90 quizá hubiera sido número 1 del draft indiscutible. Sí. Un tío así, vamos, ahora pues yo dudo que salga incluso en lotería. Yo creo que finales de segunda ronda me parece que puede ser su sitio. Y yo personalmente, Yo lo he visto en sintiéndolo mock mucho, drafts yo que lo tengo... ponen después del 10, o sea, que lo ponen en primera ronda, en algún mock draft. De Puede ser, puede alguno... ser. Puede ser que a lo mejor esté empezando a haber una tendencia al cambio y vuelvan a buscar este pivo, pero yo con el modelo actual que se busca, yo creo que los managers y los entrenadores todavía priorizan mucho más lo que este chico no puede hacer y es, pues eso, emparejarse con exteriores más rápidos al mismatch porque sufre muchísimo, imposible, y no tiene nada de tiro, ya lo visteis en el partido de ayer, ni fuera de la zona no tira absolutamente nada, más allá del medio ganchito ese que tira muy bien. Entonces, es muy difícil que encaje en la NBA actual, pero a mí me sorprende, hombre, que no haya ningún contexto en el que, no sé, 10 minutos útiles te pueda dar, porque el chico 15 también, ¿no? Enrique, sabe fíjate lo que jugar. estamos diciendo, lo que estás diciendo en este programa es una reflexión muy fuerte para un chico que ha promediado casi 25 puntos y 12 rebotes. Es que es muy Más de fuerte. 25 puntos la Más de promedio. 25, sí, sí. Una máquina del doble-doble y tapones Es y que es tal. No es un brutal. grandísimo, no es un gran Entra defensor, dobles se ha hecho este año también. Ujú. claro, pero imagínate, bueno, Nueva York podría ser, con Thibodeau. Ahí lo dejo. bueno, no, yo creo que hay contextos en los que a lo mejor, ya te digo, no te pido que sea el nuevo Shaquille, que lo conviertan en un pivot clave, pero te digo yo, 10 minutos por partido sin que el equipo se resienta, yo creo que tiene que haber algún entrenador que sea capaz de Pero, exprimir lo que el chico sabe Enrique, hacer estamos bien. hablando de 10 minutos de, en teoría, el casi el Doble, mejor el jugador del mejor baloncesto jugador de América. universitario. Sí, el Sí, mejor sí. jugador. Suena duro eso, suena muy duro. El mejor jugador universitario, en teoría, por números, por estadísticas, y que juegue 10 minutos y ya sería increíble. El baremo ha cambiado del baloncesto totalmente, ¿no, Claro, Enrique? pero por el tipo de jugador que es y la posición que ocupa. Sí, sí, claro. Hace, no sé, 3, 4 años el mejor jugador universitario fue Luca Garza. Y ya me Sí, diréis Sí. dónde está. sí. Ya me Y no diréis, juegan. no No juega, no juegan en juega. NBA. Es que no juega. Entonces, ahora, si fuese un exterior, no te digo que en estos equipos que hemos visto, por ejemplo, Tristan Newton, el base de Yukon, que se llevó El MVP. exacto, el MVP, sí que pueda tener encaje y pueda tener más minutos, porque sí es un jugador que por características físicas sí que encaja con el perfil de exterior que puede haber. Incluso Cam Spencer, que hemos nombrado, a mí no me extrañaría que como undrafted, porque no creo que vaya a salir ni en primera ni en segunda ronda, pero como undrafted pueda seguir la estela de, no sé qué decirte, de Alex Caruso, de Austin Reeves, los dos de los Lakers, ¿no? Que En el son mock ese draft que he perfil visto de yo, jugador. Enrique, a Cazorla, el otro jugador de perímetro, lo ponen en el número 2. O sea, que es un ¿A jugador quién? ¿Dos? brutal. A Castle, A sí, Castle, pero a Stephen claro, Castle. pero porque es ¿cuál es la tendencia en el draft? Yo creo que se apuesta mucho en puestos de lotería por chavales que solamente han estado un año en universidad y lo que se apuesta es por el potencial. Lo que será Castle no lo sabemos, porque solamente tiene un año. Sí tiene la planta, ¿no? Tiene el físico, se le ve que tiene tal. Lo que es Cam Spencer sí que lo sabemos. Este ya se ha pasado 4 o 5 años en la universidad, no va a evolucionar mucho más, pero es una apuesta más segura, ¿sabes? Entonces, es que va un poco, pues por eso, pues por las modas, tendencias y tal, que yo creo que un poco van cambiando, ¿eh? Porque perfiles Sí. como Jaime Jaquez, que cumplieron el ciclo universitario y mira el rendimiento que están dando, ¿no? O Peyton Pritchard, que también lo cumplió, vale, no te van a hacer superestrellas, pero como jugadores de rol sí que funcionan. Duarte, el tirador, también hizo todo el ciclo, ¿no? Creo que estuvo hasta 5 años, Duarte, ¿no? Duarte también, exactamente igual. Entonces, pues bueno, vamos a ver. En cambio, ves Donovan Klingan, que es un pivot muy parecido, el pivot de Yukon también 2'18", que es un perfil físico muy parecido. Al ser más defensor y más taponador y solamente ha estado 2 años en la universidad, sí que es posible que esté proyectado más arriba Sí, en el sí. draft y se le pueda dar un perfil o un rol parecido, no sé, a Walker Kessler, una cosa así. Un ancla, un intimidador, un jugador que luego sabe pasar, anota bien, pero no es la principal arma ofensiva. ¿No? Pues mira,
Es que cambia mucho lo que es eso, baloncesto universitario, de lo que luego te van a pedir el profesionalismo. Ahora, yo no tengo dudas de que Sakidi, vamos, vivirá del baloncesto y desde luego si en la NBA no encuentra sitio, seguro que en Europa no le Vamos, faltarán ofertas y en aquí Segurísimo. será Europa, un tío dominante seguro. en Europa, vamos, no hay más que ver a un tío como Tavares. O sea, al final. Por ejemplo. Es increíble lo que estamos diciendo. Y bueno, ¿y nos puedes contar algún secretito que tú tengas por ahí desde este futuro draft de jugadores universitarios que no estén en el radar o estén en el radar, pero que digan, este sí y este también? Lo habéis comentado muy bien, que en principio no parece que vaya a ser un draft muy, muy, muy potente, o por lo menos en cuanto a grandes estrellas y grandes nombres vemos, ¿no? Hay mucho jugador de estos que viene de G-League y de Nueva Zelanda y de ligas europeas y tal, que veremos lo que son, pero bueno, buscando jugadores y buscando nombres, bueno, alguno yo creo que sí que va a haber que salgan en números bastante bajos que puedan sorprender. Sí, Ok, ok. de Francia he visto yo que hay unos cuantos nombres apuntados. Como comentabas tú de Nueva Zelanda, que está jugando Sarr, ese es Oliver Sarr, sí. francés y se postula que pueda ser el número 1. Nuestro Alexander Almansa, Sarr, que sí. está ahí, se Manso. postula, pero ya se ha caído y está ahí. Que si entra, se haría en la segunda ronda. Pero bueno, Francia tiene 3 o 4 por ahí, o sea que Francia, cuidadito, que lleva un par de temporadas metiendo jugadores. Así que Yo siendo sincero, yo cada día lo tengo más difícil para intentar, no sé, Enrique, si lo piensa igual, y tanto Iván como Fernando, pero antes, aunque había diferencias y te ilusionabas con jugadores que veías en el Match Mondays o veías en la Final Four y que luego, pues bueno, en la NBA no funcionaban por circunstancias, pero por lo menos llegaban y se probaban, ¿no? Y ocurrían cosas. Pero es que ahora mismo ya con toda la G-League, con todas las ligas de expansión de la NBA, ya tenemos que mirar otras perspectivas. Y luego lo que estás comentando, se valora de otra manera, otro concepto y el baloncesto de diferente manera, y es muy, muy complicado, la verdad. Yo a veces ya me vuelvo loco. Y encima estamos en una NBA, pues eso, muy compleja, sobre todo para mí, en mi opinión, en los últimos 5 años, en el que yo lo comentaba, que yo nunca pensaba que iba a decir esto, después de 27 años viendo la NBA, de que en los 3 últimos 4 años, y no es por ser, como dicen aquí en España, el abuelo cebolleta, de que cualquier tiempo pasado era mejor, porque todos conocemos a esa gente que es igual un poco más mayor que nosotros, que incluso no ve NBA actualmente moderna, pero que se ha quedado anclada en eso. Es que en los 80, en los 90, yo tampoco entro en ese juego porque para mí es hacer trampa, pero sí que he visto una diferencia importante en los últimos 4 o 5 años. Ayer en la retransmisión de Movistar comentaban esas declaraciones un poco, y de un jugador europeo como es Dino Radja, diciendo que Jokic, por ejemplo, no ha alcanzado el nivel de jugadores como, pues creo que comentó Divac o no recuerdo el otro quién Tony era, pero era un Kukoc o jugador. alguno así, ¿no? ¿Eh? Tony Kukoc. Kukoc. Y con Tony Kukoc, no fue Tony Kukoc el que Te iba a dijo eso, decir, ¿sabes? No, fue no Kukoc Radja. el que dijo que Radja, por ejemplo, había sido mejor que lo que Exacto. dice. Y últimamente, fíjate, parece un Yo sacrilegio, no, y yo lo no vas a sé, ver no aquí sé qué los que están nos tomando vean. esa gente también, vamos a ser honestos. No, pues yo no lo creo de ser un sacrilegio, ¿eh? Yo sinceramente los entiendo. He empezado a entenderlos, antes no los entendía y parece un sacrilegio porque estamos hablando de un tío que puede ser 3 veces MVP. Pero yo hace tiempo que he empezado a perderme también con la votación del MVP y a perderme con los números y estadísticas en los que vivimos en esta época, que ya no sabes si son realmente reales o es otra cosa. Porque yo creo que sinceramente es una cosa que se nos olvida, el deporte es un invento, ¿no? Que al final puede cambiar y se puede convertir en otra cosa. Eso está pasando también, no sé si es muy Enrique, en el fútbol americano, que veremos lo que pasa en los próximos años porque están cambiando un montón de reglas y se puede convertir en otro deporte realmente. Y ya no ser el mismo. Entonces decir, no, no es que estos juegan una cosa y esto es otra cosa. Y es algo que a veces se nos olvida. Y en esto del college también, igual la valoración de esa, de que tú hacías tu ciclo, aprendías a jugar a baloncesto y subías a la NBA, ha cambiado totalmente. Entonces, no sé cómo veis esta reflexión, cómo lo ve Enrique, sobre todo me interesa tu opinión de todo esto que está pasando en los últimos 4 o 5 años, en mi opinión, sobre todo. Sí, en college ha cambiado mucho el panorama. Una por el one and done ya fue un cambio sustancial y ahora en este último año se han dado dos cambios que también lo han puesto todo patas arriba, ¿no? Uno es lo del transfer, el portal de transfer, que la gente va cambiando de universidad como tal. Hombre, pues por ejemplo ahí está Cam Spencer, que el año pasado jugaba en otra universidad, en Rutgers, Sí, y hace 2 jugaba con Aldama en Loyola. O sea que hay mucho cambio y si
si los entrenadores aciertan con jugadores con experiencia y tal, bueno, pues mira, ahí están equipos que se reconstruyen. Y luego tras lo del tema de que los jugadores ya puedan cobrar por sus derechos de imagen y todo eso. Eso también ha sido bueno, pues una revolución allí, que era algo que además yo creo que era necesario, pero que hace que muchos equipos pues ahora apuesten y cambie el que más dinero pueda conseguir se va a llevar a los mejores jugadores, no solo de instituto, sino también de después. Entonces sí, hay que adaptarse a estos nuevos ¿Y qué tiempos. objetivo crees que buscan ahora estas universidades? Porque teníamos el concepto, como he comentado antes, de que tú ibas a la universidad crecía, se convertía en un jugador de referencia, la universidad hacía historia o no, pero ese jugador era respetado, y ahora mismo que se busca ganar el campeonato en sí mismo, pero estos jugadores que ya desaparezcan o nadie los recuerde, porque estos chicos, solo hay que reconocerlo, igual dentro de 5 años, pues que no siga el baloncesto en profundidad nadie lo recuerda, pero todos Ahora te voy a recordamos decir una cuando... cosita, David, ahora cuando termine Enrique de lo que Todo, estás preguntando y ya veremos. Voy a decir no, una pero cosita. todo el mundo, por ejemplo, dice, pues cuando haces un repaso en la NBA, yo siempre recuerdo, encima era como algo, como una insignia muy poderosa, ¿no? De la Universidad de Duke, de la Universidad de USA, ganó, llegó a la Final Four, o sea, era como un prestigio añadido a ese aura cuando llegaba al NBA. Y parece que eso se ha perdido. ¿Qué se busca ahora? ¿O qué crees que quieren buscar ahora este nuevo college, esta NCAA? Y eso de cambiar jugadores, de tal, de ganar sí, pero de no convertir, de que los jugadores sean referencia realmente y que la gente recuerde, no, tal jugador jugaba en tal universidad, ¿no? Sí, ¿Cómo ves esto? al final yo creo que para los entrenadores igual sí es un poco más medalla, ¿no? Más credencial decir soy el entrenador que más jugadores lleva a la NBA, ¿no? Mira lo que ha pasado con Calipari en Kentucky. Kentucky es el equipo que más jugadores va a meter en el próximo draft, seguro, porque es el equipo con más talento, pero caen en primera ronda y al final acaban hartos de Calipari y Calipari tiene que salir por la puerta de atrás porque ya está bien, ¿no? Entonces al final depende de expectativas, depende de universidades, pero claro, al final hacer un buen madness para la universidad y estar arriba, ya no te digo llegar a la Final Four, es lo que yo creo que todos quieren para ser un programa sólido y que eso te lleve a la vez a conseguir más dinero de patrocinadores que paguen bueno, a la propia universidad y todo eso. Ahí hay mucho, yo lo he podido vivir un poco de cerca en estos veranos con las giras que hacen los equipos por Europa, que es, la verdad es que es súper recomendable si podéis acercaros Valencia, Madrid, Barcelona, no sé, hacen partidos y tal, el ver todo lo que mueven y todo lo que llevan, ¿no? Yo vi a Arkansas hace 2 años, a Illinois este año, y es una barbaridad lo que hay de entrenadores y tal, pero que viajan con toda la familia, y no sé quién en alguno de esos me contó, creo que en Illinois, y eso estaba pagado por un mecenas, eso que sale en las películas a veces, que hay un antiguo estudiante de Sí. Illinois que ha triunfado, es empresario y tal, no sé qué, y como si tienen ese sentimiento de pertenencia a la universidad, pues igual patrocinan todo un viaje por Europa para todo el verano, para los jugadores y las familias y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando el programa es más exitoso, pues más fácil es conseguir ese tipo de patrocinios y de soporte. No, Vale, Sí, totalmente. yo lo entiendo, pero a lo que me refiero también un poco con vamos esta a pasar a otra reflexión. cosa, David, porque no nos queda casi tiempo y hay que comentar un par de Sí, cosas. bueno, Podemos estar aquí 3 horas. Dale, Iván, y yo Sí, introduzco desde es aquí, que se desde nos acaba Estados el tiempo, si no. Unidos, el fenómeno. Quería decir simplemente que no hemos nombrado UConn, es el sexto título que consiguen. El primero fue en el 99. O sea que en 25 años han conseguido 6. Increíble, la verdad, de esta universidad, los Huskies. Y luego también decir, me apetecía nombrar que del año pasado, de los campeones del año pasado, los 3 jugadores que llegaron a la NBA, vamos a ver si, bueno, si los conocéis, pero poco. Sanogo a los Bulls, No ¿qué ha juega. hecho? Jordan Hawkins a los Pelicans, era el máximo anotador, nada. Y Andre Jackson Jr. de los Bucks, que está jugando un poquito. O sea que ya vemos, pueden llegar estos jugadores. Hay una cosa curiosa, y es que Purdue llegó con Shaq Edey promediando 25 puntos y los demás. UConn, su máximo anotador, era Newton con poco más de 15 puntos. Y eso se demostró en la final. Todos anotaron más o menos igual. Y en Purdue, 37 puntos de Edey y 23 del resto del equipo. O sea, que es que ahí se vio totalmente la diferencia de un equipo y otro, ya por cerrar un poquito lo que es la final. Y no sé si Fernando quiere comentar alguna cosa más. No, dale, tú termina la final. Ah, ya has terminado la final. Yo era por meter un poco sentimiento de pertenencia y un poco reflexión de March Madness a nivel global masculino y femenino desde aquí, lo que se ha vivido aquí en Estados Unidos.
Eh, Resaltando lo que dice Enrique, el sentimiento de pertenencia, la verdad es que es espectacular. O sea, es cierto bueno, lo hablamos fuera de cámara con David, bueno, que es verdad que puede que sea año de elecciones y a lo mejor el fenómeno Caitlin Clark se haya podido acentuar por algún tipo también de interés político, pero no deja de ser impresionante que casi 19 millones de personas vieran en la final femenina de baloncesto universitario. O sea, estamos hablando de 19 millones de personas. eh, es una barbaridad. Y yo estoy muy convencido que va a ser más que la final masculina. Sí. Y eso nos explica, y os lo cuento de primera mano, por el sentimiento de pertenencia que hay aquí durante el March Madness. O sea, tú vas aquí los días previos al March Madness y aquí en el estado de Illinois había bastantes casas con la bandera del equipo de Illinois. En los bares promocionaban los partidos. En cualquier bar de Chicago, cuando me acerco el fin de semana, había pantallas por todos lados viendo el baloncesto universitario. O sea, es una competición muy diferente y solo así se explica que tenga más audiencia que muchos partidos de la NBA, incluso que las finales. O sea, es inconcebible en Europa esto que estamos contando. Y respecto al fenómeno Caitlin Clark, pues independientemente de cualquier tipo, pues eso, de conspiración o de cualquier tal, Si quieres, Fernando, y te doy ya paso con eso, por ponerlo aquí. La final de las mujeres de baloncesto de NCAA, South Carolina se llevó la victoria 87-75 contra Iowa. Un South Carolina que llegó invicto hasta esa final. Y bueno, es que era mucho equipo para Caitlin Clark y compañía. Pero bueno, ahí estaron en la final. Y bueno, ahora tú, Fernando, ya di porque ha promediado más de 30 puntos esta temporada, una locura. no, está claro que hemos visto algo diferente. O sea, al final veremos a ver cómo es la WNBA y si tiene algún impacto a nivel de audiencias, porque eso es lo que también pues, sería interesante ver. Pero desde luego yo en los 7 años que he vivido aquí, no, algo igual no lo había visto. O sea, de interés en general por el baloncesto femenino en Estados Unidos, porque estoy hablando de programas de ESPN, programas de cadenas importantes de deporte en Estados Unidos abriendo sus programas o dedicando una parte importante de los telediarios a hablar de esta jugadora y de este programa, lo cual te dice la importancia que ha tenido. Entonces, bueno, en ese sentido, pues creo que, bueno, contaros un poco, ya te digo, de primera mano la diferencia que aquí en Estados Unidos, de la importancia que se da a este torneo y bueno, y el que todos disfrutamos. No sé qué os Bueno, es un poco complejo esta reflexión sobre el fenómeno Kathleen Clark, un poquito. A ver, la chica está claro que es un fenómeno, un talento único, es una jugadora excepcional, que juega en una universidad, hay que decirlo, también pequeña, por eso también promedia esos puntos. Y sí que es muy posible que una tendencia sociológica ha podido ser impulsado por alguna razón, porque recordemos que esta chica no es su cuarto año en la universidad, prácticamente no la conocía a nadie o muy poca gente hasta este año, sobre todo a nivel internacional, que ha aparecido en muchos medios, etcétera, etcétera. Yo creo que se tiene que ver con un tema urbanita en primer lugar, porque estás hablando de una población muy urbanita que ve el March Madness, no es para todo el país, es un particular. Y después es un tema también un poquito pues de esa tendencia de que se ha upado un poquito por esa idea que estamos viviendo en esta sociedad actual, un poco de controversia y sobre todo en el mundo anglosajón, con todo el tema del Me Too, el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces se intenta impulsar muchísimo y se le ha dado mucho hype a todo eso, sin quitar mérito al talento de la chica y que puede revolucionar o no, porque lo que hablamos, la NCAA, la NBA femenina, digamos, las audiencias no son muy altas, no sé si rondan 500.000 de personas en Estados Unidos, que es nada, ¿no? Veremos si eso luego se refleja con esta chica y con esta chica y con la llegada de esta jugadora realmente, que la comparan un poquito con Curry, ¿no? Un poquito, que dicen que es la nueva Curry, pero en versión femenina. Entonces yo creo que sí, un poquito esa es la tendencia, ese hype que he construido un poco artificial, un poco, porque el año pasado no se hablaba tanto, hizo números muy parecidos, creo que perdió también la final o llegó también muy lejos. Entonces, exacto, entonces, ¿por qué el año pasado no y este año sí? Entonces hay una razón, yo creo que más sociológica un poco. Y luego, pues hablando un poquito de esto, pues sí que tiene talento, porque yo, por ejemplo, yo reivindicaba que hemos visto grandísimos jugadores en el pasado en el baloncesto femenino, como Parker, como Taurasi, como... ¿Perdón? Brianna Stewart, sobre todo, Sí, sí. sí, Bird, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que
Es una reflexión curiosa, pero bueno, hay que reivindicar un poquito que sí que lo vean, es buena explicación, pero también tiene yo creo que esa reflexión sociológica y coyuntural, un poco, no sé cómo veis vosotros. ¿Cómo lo ves, Enrique? Ya por cerrar este tema. Sigo poco el baloncesto femenino en general, pero la final sí que la vi. Pero yo también me dejé llevar, ¿no? Por el hype, por las expectativas y tal, y por ver, bueno, de Caitlin Clark, pues sí que había visto un poco a lo largo de toda la temporada, porque también uno al final no eres ajeno a tal, y me picó la curiosidad. Y, hombre, lo cierto es que la final fue interesante, fue un buen partido. A mí me gustó y lo disfruté. Además, como no has visto ninguno, no conoces, no tienes tal, simplemente hey, sentarse, ver el partido y disfrutarlo. Y fue un buen partido. La verdad es que hay que decir, por cerrar, que Caitlin Clark promedió 31,6 puntos, 7,4 rebotes y 8,9 asistencias, con más de un 45% en acierto en el tiro. O sea que, increíbles, estos números de MVP en la NBA. Bueno, Sí. igual no tanto ahora. Igual hace unos añitos sí. Bueno, pues ya tenemos South Carolina ganadora de la NCAA femenina y UConn, back to back, sexta vez en la historia, ganadores de la NCAA masculina. Bueno, aquí hemos visto muchos prospectos, pero volveremos ya por junio, cuando sea el draft de la NBA 2024, y hablaremos más detenidamente de los jugadores y un poquito sus características y todo lo que llega, ¿no, Enrique? Te tendremos aquí también. Aquí estaré yo cuando queráis. Ahora toca ya eso, preparar draft. Ha terminado la competición, a lo siguiente, ya no parar. A disfrutar de los playoffs de la NBA y a preparar el draft de la próxima temporada. Muchas Así gracias, es. Enrique. Un placer, como siempre, por tenerte aquí y nos vamos viendo. Fernando, un placer, como siempre. Seguimos Placer. viendo. David, siempre un placer. Y nos vemos, ¿vale? Opa. Y como siempre, recordad suscribiros al canal American Screen Sports, NFL, NBA, baloncesto universitario, cine, entrevistas, muchas más cosas que no paramos y queremos vuestro apoyo y vuestro amor. Así, suscribiros al canal American Screen Sports, dale like, comentario y todo lo que queráis. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos seguimos viendo. Chao, chao.